Hablaba la vez pasada con un cartero y me dice, estoy tapado de varices y dicen que tenemos que caminar, pero resulta que hay gordos que tienen varices, hay flacos que tienen varices. Y se habla mucho de equilibrar los pesos para ciertas patologías. ¿Qué pasa en flebología? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, eso también es uno de los problemas que hay a veces, porque hay lo que se llaman factores de riesgo, ¿no? Entonces tenemos factores de riesgo que podemos modificarlo y factores de riesgo que no se pueden modificar. Los factores de riesgo que podemos modificar, ¿cuáles serían? Los que podemos modificar de alguna manera es tratar de tener un peso correcto, tratar de, por ejemplo, no exponerse tanto al calor, no estar mucho tiempo parado sin movilidad o estar mucho tiempo sentado. Ahora se está hablando mucho de un síndrome que es de estar mucho tiempo sentado con las computadoras. Entonces esos son factores de riesgo que a veces podemos modificarlos para tratar de disminuir ese riesgo que nosotros tenemos. Después están los que en realidad no se pueden modificar, que es la herencia, por ejemplo, es decir, uno hereda de alguna manera mamá, papá, tíos, tías que tengan varices, seguramente que uno también lo va a tener, porque a veces, como yo siempre digo, no heredan campos o casas, pero sí heredan varices. Y eso es un problema para la pobre gente, pero es la realidad. Y bueno, también entonces hay muchas cosas que van a producir esa posibilidad de tener varices, ¿no? Así que esa es un poco la diferencia. Marcelo, una más, y es, entonces, si me he pasado mi condena, ¿cuándo debo empezar a ver si voy, o si se puede prevenir de alguna manera, papá o mamá, abuela, hermanos o hermanas están con varices? Yo visualmente, porque la mayoría de la gente dice yo no me veo. Claro. Pero la pregunta es, ¿cuándo empiezo a consultar? Bien, yo creo que hay, justamente hay un mecanismo por el cual un paciente que empieza a tener ciertos síntomas y debería hacer alguna consulta porque a lo mejor puede llegar a tener algo incipiente o el principio de algo. ¿Qué quiere decir esto? Si el paciente, la persona tiene dolor, cansancio, pesadez, hormigueos, calambres, ardor, una sensación de quemazón en las piernas inquietas, y hay que evaluar porque a veces puede no ver nada el paciente y a lo mejor tiene algún tipo de alteración. Entonces ese es el primer signo de alarma para decir puedo llegar a tener algo. Hay gente que dice yo no tengo varices y cuando yo la evalúo está llena de arañitas o telangiectasias, ¿no? Entonces dice no, y yo le digo bueno, pero eso son varices, es decir, es un grado de un síndrome varicoso, entonces ya estamos en presencia de alteraciones. Entonces yo creo que eso sería el momento para hacer ya una consulta y de esa forma empezar a alinear hacia dónde vamos a ir o qué vamos a hacer con el paciente.